tema en el Evangelio de Juan acerca de los yo sois. Amén. Y la vez pasada hablamos de yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. En esta ocasión vamos a estar hablando, amén, yo soy la resurrección y la vida. Estas declaraciones que aparecen en el Evangelio de Juan, amén, que para aquellos días era una declaración bastante fuerte y polémica, que en algunas ocasiones despertó el odio de los judíos, porque estas declaraciones simplemente se utilizaban en el Antiguo Testamento para describir a Dios únicamente, y que un hombre estuviera diciendo yo soy, esa palabra yo soy, que viene de las siglas del nombre Yud Het Vajé en el Antiguo Testamento, que hace referencia a la declaración que Dios le dijo a Moisés en la zarza ardiente. Le dijo yo soy el que soy, y esa palabra yo soy el que soy encierra, hermano, la totalidad de la esencia de Dios. Esa palabra yo soy el que soy hace referencia a que Dios es el todo, a que Dios lo puede todo, a que Dios, hermano, es todo lo que usted se pueda pensar. Dios es el que provee, Dios es el que sana, Dios es el que restaura. Para Dios no hay nada imposible. Esa palabra yo soy el que soy hace referencia a eso, que Él es el todo, que para Él no existe dificultad, no existe preocupación, no existe nada que pueda, hermano, preocupar a Dios. Amén. Y cuando Jesús utiliza este término, estando en una condición de hombre, para los judíos y para los fariseos y para todos los que estaban a su alrededor, escuchar esta declaración de alguien, de un hombre, yo soy, esa palabra yo soy, hacía referencia a que se estaba atribuyendo él mismo que él era Dios. Amén. Y precisamente este evangelio nos declara la divinidad de Cristo, nos habla del poder divino de Jesús, nos habla de su capacidad divina. Amén, estando en una condición humana. Es decir, era hombre, pero a la vez era Dios, porque hacía cosas, hermano, que para los hombres era imposible. Entonces, dentro de esas cosas imposibles, hermano, se encuentra la vida después de la muerte, porque tradicionalmente se nos ha anunciado y se nos ha dicho de que la persona muere y descansa en paz o va a un tiempo de reposo, o, o muchas tradiciones dicen de que el hombre muere y ya no hay recuerdo de aquella persona, la persona queda en el olvido, ya el que se murió como dicen por allí y no hay más vida. Amén. El que no gozó en vida dice por allí que ya después de muerto para qué. Pero, ¿qué dicen las escrituras acerca de estas declaraciones? Las escrituras no mencionan que existe una vida eterna, la cual Cristo nos ha brindado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y de que Él prometió vida después de la muerte, de que prometió una restauración final, de que prometió que seríamos resucitados, de que tendríamos vida eterna a todos aquellos que hemos creído en su nombre. Entonces, ¿cuándo comenzaron, hermano, a cumplirse estas palabras? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en los primeros capítulos de Génesis, se describe cómo Dios es el creador de la vida, cómo Dios es el promotor de la vida, cómo Dios le da vida a las plantas, a los animales, a la creación a través de su palabra, cómo Dios le da vida a Adán y a Eva en el huerto del Edén y los hace de una manera, hermano, en que Adán y Eva podían vivir eternamente, pero que nosotros sabemos cuál es el desenlace de la desobediencia de Adán. Amén. Entonces, en el capítulo 11 de Juan dice claramente, en el capítulo 11, verso 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas al Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Amén. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, o sea, en la promesa que Dios hizo de la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Entonces ella le dijo en el día postrero, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. ¿Crees esto?, le dice él a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Estos textos bíblicos, hermanos, presentan una verdad espiritual muy profunda, muy poderosa. Amén. Porque Cristo se está atribuyendo el poder de la resurrección. O sea que todos aquellos que creemos en Él tendremos vida eterna y tenemos una promesa de resurrección después de nuestra muerte. Es decir, que ni aún la muerte tiene la capacidad de detener el poder divino de Jesús. Amén. Nosotros conocemos esta historia de Lázaro, hermano, al pie de la letra, donde Lázaro muere. Aleluya. Y que en ocasiones anteriores yo había explicado de que la muerte era considerada en aquellos días, después de 3 días. No podía una persona morirse, amén, y que después de los 2 días esa persona era decretada muerta, ¿no? Se tendría que esperar hasta el tercer día para que la muerte pudiera ser decretada, porque existían enfermedades como la catalepsia en aquellos días, o la catalepsia, donde la persona caía como muerta, y muchos en aquellos días cometían el error de enterrar a la persona en esa condición, y cuando iban a ver el cuerpo ya después de muchos años se encontraban de que el cuerpo estaba volteado, de que estaba del otro lado, porque la persona despertaba y se asfixiaba y buscaba la manera de cómo salir de la tumba y no podía. Entonces los judíos habían decretado de que la muerte se daba después de 3 días, y precisamente Jesús llega al 4.º día, cuando ya Lázaro estaba en un periodo de descomposición. Amén. Entonces una de las hermanas de Lázaro le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, reconociendo ella de que Jesús también tenía poder de sanar al enfermo en aquel momento, de evitar que él muriera. Entonces él le dijo a su hermana, él le dijo a Marta, Marta, tu hermano resucitará. Pero ella pensó de que la resurrección se daría. Ella sabía de que las promesas del Antiguo Testamento es que habría una resurrección general de todos los hombres al finalizar de los tiempos, al finalizar en el tiempo postrero, en el tiempo final, cuando todo se acabe en esta tierra. ¿Amén? Entonces, él le dijo, no, él resucitará ahora porque yo soy la resurrección y la vida. En mí está el poder de dar vida, de quitarla y de darla. En mí está el poder de decirle a algo que está muerto, levántate, y él se levantará. Amén. En mí, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo tengo el poder y la autoridad de decirle al muerto, despierta, y va a despertar. Entonces, ¿de dónde saca Marta, hermanos, de que existe una resurrección? En Daniel capítulo 12 se dice, ¿verdad?, que en el postrer tiempo, en el finalizar, dice, se levantarán los muertos, ¿verdad? Resucitarán todos los muertos, tanto los malos como los buenos. Los buenos irán a una vida eterna y los malos irán a una condenación perpetua. O sea, existe una promesa de resurrección, no solamente para los buenos, sino también para los malos. Amén. Y depende de cuál sea la decisión que usted tome en vida, para que usted sea tomado como alguien justo o como alguien malo. Porque la promesa de la resurrección está. Todos resucitaremos, tanto buenos como malos. Pero la conclusión o el final de cada una de estas partes se da mientras usted está en vida, mientras usted toma decisión en este tiempo, mientras usted entrega su vida al Señor. Aleluya. Entonces, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Existía también durante este periodo, durante este tiempo en el que Jesús predicó en la tierra, dos pensamientos acerca de la resurrección. Los saduceos decían que no existía la resurrección porque en la ley, en los primeros 5 libros que Moisés escribió, que es el Pentateuco, la Torá, como se menciona en el hebreo, no existía este tema de la resurrección. Amén. No existía, y los fariseos y los saduceos le dicen a Jesús en algún momento, hermano, los cuales habían negado que había resurrección, y los fariseos afirmaban que sí había resurrección, y le plantean a Jesús un tema y le dicen, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió
Moisés nos escribió, si el hermano de alguna mujer muriere y no dejare hijos, que dice su hermano va a tomar a su mujer como su esposa. Amén. Levantándose entonces uno de ellos le dice, Señor, en la resurrección, dice que hubo una historia de un hombre que había muerto, tenía a su esposa, y como no pudieron tener hijos, el hermano tenía que tomar a su esposa y darle hijo, darle genealogía a su hermano. Y dice que hubo una mujer que tuvo 7 maridos, o sea que cada uno de los hermanos de aquella persona habían muerto y así sucesivamente hasta el finalizar. Los saduceos le dicen, Señor, entonces, ¿quién será el marido de esta mujer en la resurrección? A lo que Jesús le dice, en la resurrección no tendremos, hermano, necesidad de tener esposa. No tendremos, como humanamente en esta tierra, tenemos la parte física, la necesidad, ¿verdad? Dentro de esas necesidades está la necesidad que tenemos de tener una esposa y la mujer es un marido, etcétera. Entonces, en la resurrección, en la perfección, cuando lleguemos a la perfección, no habrá necesidad, este cuerpo no estará sujeto a ninguna necesidad sexual, no estará sujeto a los sentimientos, no estará sujeto a una relación marítima, no habrá ninguna de estas cosas, porque dice Jesús, seremos como los ángeles, que no tienen necesidad de estas cosas. Entonces, Jesús le dice a los saduceos, ¿qué dijo Moisés? En la Torá dijo que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Porque cada vez que se declaraba la palabra Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haciendo referencia a que estos hombres aún vivían en la presencia de Dios, o sea que tenían una promesa de restauración, una promesa de resurrección. En el Nuevo Testamento encontramos algunas declaraciones de lo que es la resurrección, hermano. La resurrección es el despertar de los muertos, la resurrección es decretar vida en algo que está muerto, amén. Y existen promesas de resurrección. Todos aquellos que han muerto, hermano, creyendo en el Señor Jesucristo, tienen una promesa de resurrección para vida eterna. Y todos aquellos que han muerto sin Cristo en sus corazones, tienen, hermano, una promesa de resurrección, pero no para vida eterna, sino para muerte y confusión perpetua. Pero, ¿qué es lo que promete Jesús? Jesús promete vida. Amén. Jesús promete vida eterna, restauración eterna. Jesús promete, hermano, existen muchas promesas en el Nuevo Testamento donde dice, por ejemplo, Pablo explica cómo fue que el mundo fue infestado por la muerte. La muerte viene por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la transgresión, según Romanos capítulo 5, verso 12, según Romanos capítulo 5, verso 17, verso 19, verso 21. La muerte vino por causa de la desobediencia de un hombre, cosa que Jesús vino a restaurar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También nos dice, hermano, Primera de Corintios, donde se habla del tema a profundidad, del tema de la resurrección, dice, hermano, Primera de Corintios, donde Pablo le explica a los corintios de que muchos estaban en aquellos momentos diciendo que no existía la resurrección. Entonces Pablo en los primeros textos, en los primeros versículos le dice, si no hay resurrección, vana es nuestra predicación, porque el fundamento principal de esta predicación del Evangelio es que Cristo murió, resucitó, y que así como Él resucitó, también traerá a vida eterna a los que hemos creído en su nombre. Y en el verso 51 dice, he aquí os digo un misterio. ¿Por qué? ¿Por qué un misterio? Porque, hermano, el tema de la resurrección no había sido tan esclarecido en los tiempos de Jesús y antes de Jesús como lo fue en los tiempos de Pablo. Es decir, a Pablo se le revela a profundidad muchos de los temas que se encontraban allí como en oscuridad. Y esa palabra aquí os digo un misterio simplemente porque la palabra misterio es algo que no ha sido revelado del todo, algo que se encuentra detrás del velo. La palabra misterio es algo que no se ha dado a conocer. Entonces Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿A qué muertos se refiere? A los muertos en Cristo Jesús. A lo que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están en las tumbas, dice, para que no nos entriquezcamos como los otros que no tienen esperanza. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él, a los que creyeron en él, a los que fueron a la tumba entregando sus vidas, a los que dieron sus vidas mientras estaban en vida, hermano, a los que entregaron a Jesús sus vidas. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es aquí donde comienza a cumplirse la promesa de que Jesús es la resurrección y la vida. Es aquí donde vemos el cumplimiento de que la vida comienza cuando resucitamos. Amén. La vida eterna comienza cuando resucitamos. La vida que Dios ha preparado, los cielos, la ciudad celestial, las promesas, la eternidad con Dios, va a comenzar cuando resucitemos, cuando Cristo nos levante de la tumba, cuando Cristo venga en las nubes y nos llame al cielo. Y dice el apóstol Pablo, y estaremos con Él para siempre. Amén. Primera de Corintios también dice, y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible, que este cuerpo de corrupción que simplemente está viciado, que simplemente está destinado a cosas malas, porque los designios del corazón, los pensamientos del hombre van siempre, hermano, con el fin de ofender a Dios, con el fin de pecar, con el fin hermano, de practicar cosas que a Dios le desagradan, porque los designios del hombre van de continuo hacia el mal. Entonces Pablo dice que esto incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Llegará el tiempo en donde Dios, a través de Jesucristo, hermano, declarará vida eterna para todos aquellos que hemos creído en su nombre. Es más, desde ya nosotros tenemos vida eterna, porque hemos confiado en el sacrificio que Cristo hizo y hemos confiado que las promesas de Él se cumplirán. Juan capítulo 14, verso 1 dice, hermano, que, aleluya, Cristo vendrá nuevamente a traernos vida eterna. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre, hermano. Y si fuera a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él ha ido a preparar moradas para nosotros. Ha ido a preparar un lugar para que los que hemos creído en Él seamos resucitados y llevados a un lugar mejor. Amén. Y esta decisión la toma usted, hermano, estando en vida. Después de la muerte ya no se puede hacer más nada. Después de la muerte, el que murió sin Cristo en su corazón es condenado eternamente. Pero los que hemos creído en Él tenemos una promesa de resurrección. Y por eso Jesús le dice a Marta, si crees, verás a María le dice, si crees, verás la gloria de Dios. A Marta le dices, tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. En mí está el poder de dar vida al que yo quiera dársela. Amén. Y por eso él se pone delante de la piedra y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó de la muerte, después de estar ya pudriéndose en descomposición. El cuerpo de Lázaro fue restaurado de la muerte a la vida. Y pudimos observar a través de la escritura de que para Dios no existe nada imposible. Y por eso este yo soy hace referencia a que Cristo es Dios y que Él tiene el poder de la vida y de la muerte en sus manos. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Aquellos familiares que se fueron a la tumba creyendo en el Señor serán restaurados para la vida eterna. Nosotros, hermanos, sea que muramos o sea que vivamos, también recibiremos vida